pero también hay unos receptores en las articulaciones, hay unos receptores en los tendones, hay unos receptores en el mismo músculo esquelético, como les estoy diciendo, en el sistema vestibular, ¿sí? ¿Cómo hace un gato para saber, por ejemplo, cuando va a saltar, en esos saltos que hace, haciendo cálculos para que ese salto sea perfecto? ¿Cómo sabe eso? O sea, ¿cómo sabe ese cálculo perfecto? Vamos a hablar de propiocepción, que la tienen entonces muy desarrollada animales, por ejemplo, como los felinos. Entonces, todo es receptores, información sensitiva, información que va a ser tomada, en este caso pues la están mostrando solamente desde el exterior, pero no pierdan de vista que también desde el interior, como lo que les estoy diciendo. La presión arterial, ¿dónde tenemos los receptores? En los senos carotídeos, por ejemplo. ¿Eso es externo? No. Si tengo más poquito líquido circulante, ese baroreceptor va a informar al sistema nervioso de que tiene que hacer ajustes en la presión arterial, si es que estamos pues aquí con hipotensión. Donde tenemos receptores de distensión, porque comió mucho el perro y quedó muy lleno y tiene que vomitar. ¿Dónde? En las paredes del estómago, ¿sí? Entonces no es solamente externo, sino también interno. Pero este gráfico está mostrando pues como esa información que se toma del medio. Y miren ustedes lo que están haciendo acá, un poco de flechas que lo que están haciendo es conduciendo esto hacia el sistema nervioso central. ¿Hasta dónde va a llevar la información? No sabemos. ¿Cómo así que no sabemos? No sabemos. Hay información que puede quedarse a nivel de la médula espinal. Hay información que subirá un poquito más hasta el tronco del encéfalo, ¿cierto? Hasta el puente. Hay información que subirá hasta el cerebelo, hay información que irá hasta el tálamo, hay información que irá hasta la corteza. Entonces, ¿de qué depende? Pues estamos esperando que a partir de aquí haya información de respuesta motora adecuada. Esa respuesta se puede hacer desde el nivel medular o puede ser respuestas más integradas que requieran la participación de más neuronas y hayan unos centros, digamos, en el tronco que sean un poco más especializados, o sea, un asunto, por ejemplo, el equilibrio que tenga que irse hasta el cerebelo y mirar ahí cómo es que vamos a hacer, o necesitará análisis. Y sería en el caso de cuando las situaciones suben hasta la corteza. La corteza vamos a mirar que es la instancia del sistema nervioso que incluye todo ese proceso de pensamiento, análisis, memoria. Es en la corteza, ¿cierto? Cuando son, o sea, yo acabo de levantar mi mano, pero porque dije que la iba a levantar. Cuando le meto ese asunto deliberado, pues, ¿cierto? Intencionado, es cortical, es de corteza cerebral. Pero si a mí vienen y me pegan y yo quito la mano, eso no es cortical. Esto es medular, ¿cierto? Y eso es un reflejo motor. Entonces, depende del tipo de situaciones, esa información sensitiva va a subir unos niveles más o unos niveles menos en ese sistema nervioso central. Entonces tenemos esto, proviene de receptores sensitivos. Entonces ya para que vamos entendiendo de qué nos estamos hablando, receptores sensitivos. La información va a llegar al sistema nervioso central a través de nervios periféricos y se va a dirigir a diferentes áreas sensitivas, situadas en donde les acabo de decir, o en la médula, o en la formación bulborreticular, o en el cerebelo, o en el tálamo, o en la corteza. Puede existir algunos puntos en los cuales se haga retransmisión de la señal, que también es muy común. Entonces, para amplificar, acuérdense que ¿cómo se llama esto? La función del tálamo. Lo llaman como gran estación de recambio. Entonces puede ser que esa información vaya llegando a ciertas partes y se empiece a redirigir hacia otras. Eso es muy complejo. Realmente la neurología no es sencilla. Aquí vamos a mirar pues como lo básico, ¿cierto? Cómo recibimos, cómo integramos, cómo entregamos, tanto en lo somático como en lo visceral. Básicamente de eso nos vamos a cargar acá. Bueno, ¿qué más les iba a decir acá? ¿Alguna pregunta? Porque sigamos. Bueno, la otra cosa es, listo, la otra cosa es cómo, o sea, cómo, por ejemplo, este músculo te entrega. Aquí lo que pasó fue que se estiró y
cómo le dijo, ay, venga, Axón, vaya por favor e informe que eso está muy estirado y me va a romper. ¿Cómo creen ustedes que se hace eso? Por un receptor. ¿Receptor de qué? De presión. Listo, el receptor de presión, bueno, digamos que ahí no sería de presión, si la información es que se va a romper, sería un receptor de estiramiento, listo. Pero él, listo, lo detectó. ¿Cómo lo informa a la neurona siguiente y esta a la siguiente hasta que llegue al sistema nervioso central? Profe, por los impulsos electroquímicos que ya estén. Muy bien, de eso se trata, lo que vimos la semana pasada cuando hablamos de potenciales de acción. Eso es lo que vamos a mirar. Ese detectar un cambio en la presión, porque el animal se echó y se estripó la patica en ese decúbito lateral que tiene, listo, ahí se está informando que hay presión en ese músculo. ¿Qué es que ya se quiere cambiar de posición porque está hace mucho rato así? Bueno, entonces venga, vamos y vamos a llevar la información a través de impulsos eléctricos, a través de impulsos químicos. Muy importante que mencionaste las dos palabras, porque son eléctricos, pero eso está mediado por ¿qué sustancias? ¿En qué se transforma un impulso eléctrico de una neurona? ¿En la liberación de qué? ¿Qué me dijo electroquímico? Profe, ¿me repites por la pregunta? Sí, ¿qué es lo químico en esto que estamos diciendo en transmisión de impulsos? Lo eléctrico ya lo entendimos la semana pasada con todo lo que hablamos de potenciales de acción. Pero el potencial de acción se ve reflejado en qué? ¿Cuál es la sustancia química involucrada acá? Profe, sí, no sabría decirlo. No serían neurotransmisores. Neurotransmisores, muy bien. Entonces vamos a ir metiéndonos en ese mundo. Ya entendimos la semana pasada que las neuronas se comunican con electricidad. Pero, entonces, ¿cómo? Ah, pues venga, es que yo tengo acá un axón, acá tengo unas dendritas, esto se me despolarizó, ¿cierto? Entonces, aprendimos la semana pasada esto, potencial de acción. Pero entonces, ¿qué? Listo. Potencial de acción me despolariza y ¿qué? Ah, bueno, eso significa que usted tiene que liberar neurotransmisor. ¿Qué tiene que tener esta? Receptores para ese neurotransmisor. Listo, lo pega, se despolariza ella. ¿Y en qué se traduce esta despolarización de ella? En otro neurotransmisor y así sucesivamente. Así se comunican las neuronas químicamente. O sea que tiene toda la aplicación ese concepto de comunicación célula-célula que vimos al principio cuando hablamos de señalización celular. Esto es paracrino, básicamente, porque están muy cercanas unas de otras. El neurotransmisor no tiene que alcanzar la vía sanguínea para ejercer su efecto, porque está muy cerquita de la neurona que tiene receptores para él. Ahora, ¿qué va a pasar con la llegada de este neurotransmisor? No sabemos, porque no sabemos quién es. Esto les va a quedar una tareita hoy de consultarse los neurotransmisores. Entonces, pero así funciona. Pasa algo eléctrico, eso se traduce en una liberación o una no liberación de neurotransmisor. Y dependiendo del que sea, pues generará una respuesta positiva o negativa en la que sigue y en la que sigue y así sucesivamente. Básicamente así funcionan las neuronas y así se comunica el sistema nervioso. Ok. Bueno, entonces esto es lo sensitivo. Ya saben que podemos subir esta información hasta más arriba o hasta más abajo. Por ejemplo, vamos como para que ustedes queden bien ubicados acá. Cuando usted hace examen clínico, está analizando el sistema musculoesquelético o el neuromuscular y pega con el martillito en la rótula y evalúa un reflejo patelar. Entonces, listo. Con el martillito le pegó en el tendón y en el tendón rotuliano y la información viajó. ¿Hasta dónde se va esa información? No se va hasta la corteza cerebral. Este reflejo es medular. Entonces se queda en la médula. Desde ahí viene la información y dice, bueno, no, que la respuesta para esto es que estire la pata ya. Y listo. Entonces su paciente no lo hizo. Ustedes lo que van a saber es que hay un problema en ese trayecto, en el tramo nervioso que va desde la pata hasta la médula. Porque de ahí para allá se sabe que ese reflejo no se gobierna desde más arriba. Bueno, pero
algo un poquito más pensado. Ustedes han visto esos videos, pues yo no los he visto en televisión, pero sí en redes. O sea, que un perro sea capaz de estar en una autopista y entender que hay un puente peatonal y subirse el puente peatonal. Eso es un proceso de pensamiento que involucró la corteza cerebral, que seguramente él ahí está detectando señales, que está detectando el ruido de los carros, que está visualizando la velocidad de los carros, que está haciendo sus cuentas cerebrales, una cantidad de cosas, y eso está tan complejo que le tocó pensar. Entonces, ese tipo de cosas son más elevadas, más corticales. Listo. Entonces, para que vayamos entendiendo hasta dónde se dirige esa información sensitiva. El motor va en la misma vía. Bueno, entonces venga que me falta terminar de contarles una cosita acá. Cuando hablamos de que algo sensitivo sube a la corteza, vamos a hablar de corteza sensitiva. Van a ver unas zonas de la corteza que si ustedes la están viendo acá como más rosaditas, a donde va a llegar siempre la misma información. Es otra cosa que ustedes tienen que tener súper claro. El sistema nervioso no es caprichoso. O sea, no es que la señal de que le cortó la uña al perro y le dolió, esa sensación dolorosa de la uña de un dedo del perro no llega un día a una parte de la corteza y mañana a otra. No. Habrá una zona a donde siempre va a llegar la información del dolor que le produjo dañarle una uña del último dedo del perro. Entonces, el sistema nervioso es muy organizado y va a tener unas zonas específicas a partir de las cuales siempre la información sensitiva va a llegar hasta ahí. Se llaman áreas somestésicas y están bien repartidas, es como si se repartieran entre toda la corteza, este pedacito para las manos, este pedacito para los ojos, este pedacito para la cara y así. Entonces se arma como una especie de mapa donde siempre van a llegar las referencias de determinadas partes del cuerpo. Bueno, el motor funciona más o menos similar. Entonces, ¿qué es lo motor? La respuesta adecuada. Entonces, acabamos de ver que lo sensitivo llegó hasta allá, se integrará y se determinará cuál es la respuesta motora adecuada. Sacar la pata y patear a este que me acabo de chuzar es la respuesta adecuada para esta vaca. ¿Listo? Entonces, esto tiene que traer una información motora, ¿sí? Que llegue hasta los músculos de las patas y hagan lo que acabé de decir. Entonces, esto tampoco es caprichoso. Bueno, esto puede ser que sea muy desde acá porque eso es un reflejo de retirada, un reflejo flexor y puede ser medular también. Bueno, entonces, ¿qué hace el sistema nervioso motor? Controla las diferentes funciones corporales gobernando músculo esquelético, descontracción del músculo esquelético. Todo lo que les estoy diciendo es músculo esquelético. Sacar la pata, ¿cierto? Patear, voltear la cara, músculos esqueléticos, músculo esquelético. Pero también musculatura lisa. Entonces, esto es mucho más inconsciente. Y para eso vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, que es el motor, pero de esa parte visceral, de ese músculo liso o incluso pues cardíaco, que no es liso, pero es visceral. Entonces, comió. Listo, entonces venga, hagámosle peristalsis para que empujemos esta comida hacia la parte posterior del tracto gastrointestinal. Eso es nervioso. ¿Sí? Ahí hay. En el tracto digestivo vamos a mirar incluso el próximo semestre, que ese sistema digestivo tiene un sistema nervioso propio. Ustedes lo vieron, me imagino, en histología, en anatomía hablaron del sistema nervioso entérico, ¿cierto? Y es un sistema nervioso intrínseco que tiene esa zona. Entonces, quedó muy lleno, venga pues, entonces hagámosle contracción para que se le mueva ese tracto digestivo. O el útero. No, es que ya llegó a parir. Entonces, vamos a empezar a mover ese tracto reproductivo para que este feto salga. Entonces, contracciones, si requerimos oxitocina, eso como lo sabemos, porque es que el feto se está ubicando en unas partes donde hay unos mecanorreceptores y está mandando información al sistema nervioso central de que requiere una hormona que le ayude a contraer. Eso es nervioso y de músculo liso. Entonces, no solamente lo esquelético, sino lo liso y en general lo visceral, porque también incluimos, como les digo, el corazón. Y las glándulas, que ahí también están metiditas como medio encholadas, pero pues que hace parte de lo autonómico. También vamos a ver entonces en autónomo
cómo se gobierna la sudoración, cómo se gobierna la salivación, ¿cierto? Y otras glándulas secretoras, sobre todo digestivas, en respuesta a señales de carácter nervioso. Bueno, entonces, el músculo esquelético es lo que vamos a ver principalmente, pues, o en principio en esta parte, porque ya sabemos que lo liso lo vamos a hacer al final cuando veamos autónomo. Pero lo esquelético entonces se logra desde diferentes niveles. Desde la médula, lo que les acabé de mencionar. Le pisé la pata a la vaca. Esto no es complicado, o sea, ya sabe que la respuesta motora adecuada es retirarla y esto es suficiente con subirlo hasta la médula espinal. Que esto ya está muy enredado porque estamos aquí haciendo unas apneas y entonces requerimos mover los músculos esqueléticos intercostales y el diafragma. Bueno, esto es un poquito más arriba, esto es desde la sustancia bulborreticular a nivel del tronco del encéfalo. Subamos un poquito más esta información. Que no, que es que esto es para modular movimientos del habla en los humanos o de ubicación en el espacio o de tono de la cara, en fin, ganglios basales, un poquito más arriba. Lo que les estaba diciendo, no, que es que el gato está saltando y tiene que mirar muy bien dónde es que va a caer cuando haga ese salto tan grande y esas medidas que él está ahí calculando, que el cerebelo entonces intervenga. No, que es que esto ya implica un proceso mental. ¿Cómo así? Entonces vamos por hecho que los animales piensan. Pues sí, mucho, poquito, no sabemos, pues hay algunos reportes de algunas actividades mentales que indican que hay algunas especies más inteligentes que otras. Esa inteligencia pues principalmente está determinada por la cantidad de neuronas de asociación que tengan en la corteza. Entre capas, vamos a ver que hay 6 capas de neuronas y entre más se asocian entre ellas, entre esas capas, pues se supone que son procesos más complejos de pensamiento y haría más inteligente la especie, donde se supone que nosotros somos los que más asociación hacemos. Y algunas otras especies pues hablan de los delfines, hablan de los caballos, de los perros, pero bueno. Listo, entonces es esto. Músculo esquelético entonces desde diferentes niveles, igualito que lo que acabamos de ver. Entonces lo que se puede resolver desde acá se resuelve desde acá, lo que no entonces sube un poco más y lo que definitivamente tiene que ser muy pensado y muy analizado pues lo hará desde la corteza cerebral. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Listo, entonces hablemos un poquito de esa función y cómo es que lo van a hacer. Y vamos a hablar del concepto pues como más importante en neurología, que es el concepto de sinapsis. Entonces, el sistema nervioso entonces lo que hace es procesa la información aferente. Vamos entonces apropiándonos de esos conceptos. Aferente es que llega. Eferente, que sale. ¿Cierto? Entonces, procesa la información aferente para elaborar respuestas mentales y motoras adecuadas, lo que les vengo diciendo. Eso es el sistema nervioso. ¿Cómo lo hace? Les dijimos, con potenciales de acción, con liberación de neurotransmisores, con receptores para esos neurotransmisores y eso va a recibir el nombre de sinapsis. Entonces, la sinapsis es el punto de unión de una neurona con la siguiente. Eso que les estaba mostrando ahorita. Esto se llama sinapsis. Que entonces cuando hablamos de señalización celular y hablamos del concepto de paracrino, yo les dije, que si uno se pone a mirar, el concepto de sinapsis es un concepto completamente paracrino, ¿cierto? Porque ¿qué son esos dos? Son células vecinas, que se van a entregar una sustancia. ¿Tienen receptores la otra? Sí. El concepto es típicamente paracrino, pero entonces como es sistema nervioso, entonces requería como un abordaje aparte, pues por eso lo dejamos para mirar acá. Entonces vamos a mirar cómo se llaman estas partecitas en el término pues del concepto de sinapsis. Entonces esta es la célula presináptica. Esto es la hendidura sináptica.
o el espacio sináptico, ¿cierto? Y esa es la célula postsináptica. Muy bien. Entonces es eso, la sinapsis, lo que constituye el mecanismo de comunicación entre neuronas. Ahí se hace. Bueno, miren esto. Algunas sinapsis transmiten con facilidad y otras no. ¿Cómo así? Sí, que hablamos la semana pasada. La liberación de este neurotransmisor no necesariamente me va a implicar que aquí se abran canales. Puede ser que se cierren canales. O puede ser que sí se abran canales, pero canales de un anión. Entonces la respuesta en esta neurona no va a ser excitarse, sino inhibirse. Entonces miren que hay varias cosas que hay que considerar. La sinapsis está, y consiste en eso, en que la primera neurona, la presináptica, libere un neurotransmisor. Que en la neurona sináptica, listo, quede el neurotransmisor ahí y encuentre en la célula postsináptica receptores. ¿Qué pase a partir de ahí? Depende. Si ese neurotransmisor lo que hace es abrir algún canal o cerrar algún canal. Y si lo que hace es abrir algún canal, ¿de quién? Si deja abrir canales de potasio, ¿qué pasará con la neurona postsináptica? Díganme ustedes. Si la respuesta, si la liberación del neurotransmisor lo que causa en la célula postsináptica es apertura de canales de potasio, ¿qué le va a pasar a esa neurona postsináptica? ¿Se va a excitar o se va a inhibir? Muy bien, se va a inhibir porque el potasio siempre se quiere salir y entonces la célula va a quedar negativa. Perfecto. Todo lo contrario, si lo que va a hacer ese neurotransmisor en esos receptores es abrir canales de sodio, esa célula postsináptica se va a excitar. Entonces así ya vamos armando el rompecabezas. Algunas sinapsis van a ser facilitadoras cuando excitan. Algunas sinapsis pueden ser inhibidoras si lo que hacen es inhibir. ¿Por qué vía pueden inhibir? Abriendo canales de un catión que se salga o abriendo canales de un anión que entre. Son las dos opciones. ¿Sí? O cerrando canales de un anión que debería salirse, entonces se acumula. Entonces son varios mecanismos. En esto radica la fisiología, la farmacología, ¿sí? Cuando ustedes por allá vean analgésicos, anestésicos, todo eso, van a hablar de esto, ¿cierto? Son sustancias que van a cerrar determinado canal, que van a abrir determinado canal, que van a tener efectos sobre la concentración de cierto ion y que entonces ya ustedes estaban clarísimos en que dependiendo de cuál es el ion, pues va a pasar lo que va a pasar en la célula postsináptica. Muy bien. Y otro recuadro que dice que las sinapsis desempeñan una labor selectiva y canalizan las señales. Entonces también lo que les decía ahorita, aquí esto pues es un desorden, como millones de neuronas todas trabajando. ¿Se imaginan ustedes al tiempo todas siendo estimuladas por un neurotransmisor, por allí por otro? Y es otra cosa que hay que mirar. Una neurona puede recibir señales de una neurona por aquí que puede liberar, por ejemplo, GABA, pero esta por acá puede recibir una señal de una por aquí que tiene, por ejemplo, glutamato. Esto es muy importante. O sea, no es tan fácil para las neuronas. Ellas tienen que trabajar mucho. Porque lo que tienen que hacer es integrar y analizar esto, como, ay, ¿yo qué hago? Por aquí está dando una señal inhibidora y por acá una excitadora. ¿Cuál será el efecto neto en ella? Vamos a mirar que básicamente consiste en sumas y restas. Eso hacen las neuronas, eso hacen los somas. Suman y restan. O sea, si esta por aquí me entregó un voltaje para deprimirme hasta por aquí, pero esta me entregó un voltaje para subirme hasta por acá, pues aquí el efecto neto va a ser que se va a estimular. Cosa distinta es cuando solamente está recibiendo información del glutamato. Ya se sabe que la respuesta es excitadora. Entonces, si esta tiene receptores para un inhibidor y un excitador, pues ahí toca sumar y restar. Entonces vamos a ir mirando eso. Y en ese sentido, entonces van a empezar a canalizar, ¿cierto? A filtrar. Como, bueno, toda la información que usted me está diciendo es inhibidora, ¿no? Es que me importa más esta, está llegando más fuerte, una información excitadora, entonces voy a dejar de lado esto por el momento, por ejemplo. Esa es una. O en términos de adaptación de receptores. Cuando veamos solamente los sentidos, vamos a mirar, por ejemplo, que el olfato es un sentido que se satura un poco, que se adapta, es decir,
Usted llega a una piara de cerdos y huele horrible. Qué pereza porque vinimos acá, no sé qué. Y al ratico ya, usted ni cuenta se da. Y sale muy tranquilo de allá porque a usted ya no le huele a nada, pero usted le huele horrible a todo el que está al lado suyo. Porque ellos no están adaptados, pero usted sí. Entonces el sistema nervioso dice eso, pues como esto no nos va a perturbar la vida, pues ya adáptese a este olor, o en la oscuridad, adáptese entonces a esta oscuridad, logre ver un poquito más aquí en esta oscuridad y se adapta porque aquí como que nadie va a prender la luz, ese tipo de cosas, a las del sistema nervioso, que se adapten cuando pues es suficiente y cuando no está atentando contra la supervivencia. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo por ejemplo, en eso de adaptarse, digamos, cuando una persona pasa mucho tiempo en la oscuridad se puede quedar ciega, porque a los animales no les pasa lo mismo. Cuénteme a mí lo primero, porque yo no me lo sabía. ¿Se puede quedar Ah, ciego? ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? Yo leí, no sé el tiempo, es que yo leí por ahí que si, por ejemplo, una persona pasa mucho tiempo en una habitación, digamos, completamente oscura, puede perder el sentido de la vista. Pues yo pienso que tendría que ser mucho tiempo, pues muchísimo, pues no sé, meses, tal vez años. Y pensemos en el mecanismo. Vamos a mirar cuando hablemos de ojo, que hay una sustancia muy involucrada en la percepción pues, de la luz y de la visión, que se llama la rodopsina. Y esa rodopsina, yo lo pienso por este lado, igual pues habría que mirar pues bien lo que leíste. Esta rodopsina se desintegra cada vez que llega un rayo de luz a la retina. ¿Ella dónde está ubicada? Está ubicada, esto es un cono o un bastón, porque no, pues así son. Por acá es una proteína de membrana. Entonces cuando la luz llega, la descompone, ella se descompone en pedazos y vuelve y genera por acá unas reacciones para la visión. Y ella vuelve y se sintetiza y vuelve y produce más rodopsina. Yo lo vería desde el punto de vista de que se gasta la rodopsina y como la persona está, pues me imagino que están cerradas porque están en unas condiciones de que no le están llevando precisamente comida, ¿sí me entiendes? O sea, se está quedando sin con qué sintetizar más rodopsina. Porque desde que esto esté presente y haya un rayo de luz y no haya ninguna lesión, porque es que una ceguera puede ser desde la retina o puede ser una lesión nerviosa entre el ojo y la corteza visual. ¿Cierto? Entonces, si todo está intacto y lo único que está afectando es la oscuridad, pues y el encierro, yo diría que estaríamos hablando de un problema de retina. ¿Me entiendes hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, yo consideraría que sería un problema de esta síntesis de esta proteína. ¿Cierto? Que se acabó, que se agotó y no hay más. Y siendo esa la situación, estando intacto el nervio, yo creería que si es una ceguera, sería una ceguera que se podría revertir, pienso, no sé, en lo que le dice, pues como quedarse ciego para siempre, ¿no? Porque es que no hay ninguna lesión. Y esta sustancia se puede sintetizar nuevamente. Entonces yo lo vería como por ese lado. Entonces puede ser que se haya acabado o ya pensaríamos de pronto, aunque eso no es músculo, por atrofia, ¿cierto? De pronto de algún músculo del ojo, para mover el ojo, para abrir el ojo, o los músculos de la pupila, pues para dosificar, o sea, alguna atrofia por falta de estimulación, por falta de actividad en algunos de esos musculitos, que también pienso que podría ser remediable. Entonces, no sé, habría que mirar muy bien en qué casos o cómo fue que lo leíste, pero esos mecanismos que estoy planteando podrían ser algunas opciones. Y porque en animales no sé si lo leíste así con esas características, porque si estamos hablando de que está encerrado, sería pues la misma situación que en los humanos. Leíste así tal cual, que en los animales no. Ah, no, profe, sino que es que, por ejemplo, he visto que, digamos, los felinos adaptan la vista, digamos, en la oscuridad para poder ver mejor. Entonces, yo supondría que a ellos no les pasaría. No, es que los humanos tampoco. O sea, ¿qué pasa con los animales para ver mejor? ¿Ustedes qué saben? No solo los felinos. Bueno, los felinos tienen mucha agudeza. No. El tapetum.
Muy bien, listo. ¿Qué es el tapetum lúcido? Es un mecanismo de reflexión de luz. ¿De sí reflexión o de no reflexión? Pues como para ellos utilizar la luz que hay en el medio para pues mejorarla, o sea, como utilizarla en beneficio propio. Listo, hace que se devuelva la luz e ilumina todo el ojo. Muy bien, entonces eso lo tienen los felinos y otras especies pues, de animales. Les iba a decir por qué los felinos y por qué algunas aves son consideradas de mayor agudeza visual. ¿En qué irá la agudeza visual que han escuchado, que han leído? No solamente el tapetum, sino que más. ¿Ustedes se acuerdan de histología algo que se llama la fóvea? Profe, pues yo no la recuerdo. ¿Quién se acuerda? Dicen que es el punto de mayor agudeza visual. Y básicamente es porque es un punto que está muy desprovisto de células en la retina. Entonces llega muy directamente, o sea, no, nada como que le estorba al rayo de luz cuando se está devolviendo. Entonces es un puntico pues como más limpio, por decirlo así. Y algunos animales entonces tienen más desarrollado esa parte, ¿cierto? Entonces volviendo al tema de por qué los animales no, yo lo plantearía tal cual. O sea, en humanos tampoco, o sea, por pasar no sé cuántos días en la oscuridad, puede ser que no se vuelvan ciegos, como tampoco lo hará un gato o un tigre. Que sean años, está oscuro, pues pasaría lo que les acabo de mencionar, pero pensaría pues que sería una situación revertible y que si es el caso de un animal pasaría lo mismo. Entonces pensar que animales no, ellos ven mejor, eso está claro. Aunque también es mejor esta entre comillas, porque tener tapetum e iluminar más ese ojo tampoco es que les haga ver mejor, les hace ver más que nosotros, pero ellos no ven nítido. Cuando iluminan su ojo con el tapetum, ven un poco más, pero ven más bien bulticos, ¿cierto? Que nitidez. Entonces ahí se sacrifica un poco la captación de imágenes frente a lo nítidas que las estén viendo. Porque lo que están haciendo ahí es casi que encandilándose un poquito para poder ver durante la oscuridad. Bueno, listo. No sé pues, si hay satisfacción o no con la respuesta, pero esto pues sinceramente habría que estudiarlo muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces. Listo. Entonces, volvemos con este asunto, pues que ya lo estoy haciendo repetitivo, pero es para que me lo entiendan súper bien. Entonces, hay niveles de funcionamiento del sistema nervioso diferentes. Hay un nivel medular. Entonces, miren, por ejemplo, acá ya tenemos un poco más repartidas las tareas. ¿Qué se gobierna desde el nivel medular? De todo lo que les he contado. Reflejos posturales, es decir, tengo el gato, le tuerzo las manos, pues le pongo una encima de la otra y él se descruza. Esto es medular. Entonces no hay procesos de pensamiento, no hay intervención del tronco, no hay nada raro. Esto es completamente medular. Desde el punto de vista de la presión, regulación de vasos sanguíneos locales, reflejos miogénicos para hacer vasoconstricción local. Esto es medular. Músculo liso del tracto gastrointestinal, también. Que hay que hacer peristalsis, que hay que defecar, medular. Urinario también, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que hay ciertas condiciones que desde la médula son suficientes. Es lo que les estoy mencionando hasta acá. ¿Qué se requiere un poquito más de integración? Entonces pensemos en eso. Cada vez que estamos subiendo un nivel en el sistema nervioso, estamos considerando un poco más complejo el proceso y un poco más elaborada seguramente la respuesta. Entonces, desde el bulbo raquídeo, tálamo, hipotálamo, cerebelo, ganglios basales, se va a gobernar todo lo que tiene que ver con presión arterial sistémica, con la respiración, como les dije, la respiración no es tan sencilla como parece. Entonces ustedes han visto, siempre pues les hago referencia a esto, porque la gente se lleva muchas sorpresas en personas que hacen traumas medulares, ¿cierto? Un accidente y ay no, entonces va a quedar parapléjico y no sé qué.
pues ese es el menor de sus males, porque es altamente probable que una persona con un tipo de lesión de estas en cualquier momento haga un paro respiratorio y se muera, cuando inicialmente le habían dicho, es que va a quedar parapléjico y ya. Resulta que ese tejido nervioso inflamado es muy peligroso y la inflamación puede subir desde la médula hasta el tronco y afectar núcleos de la respiración y el asunto ahí es otro. Entonces, a eso me refiero, que tanto suban, donde están ubicados ciertos núcleos vinculados con ciertas funciones vitales. Entonces, por ejemplo, la respiración, la presión arterial, muy ubicadas por ahí a nivel del tronco. Equilibrio, cuando hablamos de cerebelo, como les dije, vamos a mirar mucho la relación entre ese cerebelo y el oído, ¿sí? Porque hay aferencias desde el oído, que es el sistema vestibular, porque los ojos también están vinculados con el equilibrio, pues tiene todo el sentido, ¿sí? Mantener el equilibrio implica que esos ojos se estén moviendo para ver cómo se ubican en el espacio y cómo mandan información a los músculos de la gravedad para que se mantengan contraídos y no dejen caer ese animal que acabó de dar vueltas, por ejemplo. Conducta emocional, entonces aquí estaríamos hablando mucho del hipotálamo, mucho del sistema límbico, cómo se comportan unas hembras en calor, ¿sí? Cómo se comportan machos cuando hay hembras, porque pelean, ese tipo de cosas, cómo se reconocen. Entonces toda esta parte conductual muy a nivel hipotalámico. Bueno, y a nivel cortical, lo que les decía, pues aquí ya esto nunca funciona solas, porque aquí tuvo que haber llegado información que pasó por los otros niveles, que se integró a niveles subcorticales incluso, y que subió hasta la corteza, pues hacer allá como ese proceso mental. Entonces, procesos mentales y almacenamiento de la información. Aquí también vuelve y juega pues como algunas preguntas que se hace uno siempre. Los animales se acuerdan de cosas, los animales piensan, ¿qué de todo es reflejo, por ejemplo, condicionado? El asunto de, el perro le da mucho miedo al veterinario y siempre que vamos para allá sale corriendo. Entonces hay que pensar en lo que llama la gente el síndrome de la bata blanca, que es pues un reflejo condicionado, que ya siempre que hay una bata blanca se va a asustar, y no pues porque sea un proceso de pensamiento de él, no, maldita sea, me trajeron donde este veterinario, o lo odio, lo va a morder, ese tipo de cosas. Puede ser que no sea tan elaborado, sino que sea más de carácter reflejo condicional. Pero hay unas cosas que sí, puede ser memoria, ¿cierto? Animales que reconocen a su dueño después de mucho tiempo de no haberlos visto. ¿Han visto ese video de esa? ¿Es un león o es un tigre? Creo que es un león, con una cuidadora que dejó de ver muchísimos años y después la ve y la abraza a través de la jaula y todo eso. Entonces es memoria, son emociones que también los animales pues logran almacenar. Listo. Ok, entonces eso sería como ese concepto macro, ese concepto, hola. Y digamos, eso de digamos los nombres, ¿eso es de recordar o lo que tú decías de conducta? De saber cómo se llaman. Sí, profe, que por ejemplo, digamos, uno dice el nombre del perro y el perro reconoce que ese es el nombre que uno le dio. Claro, igual que reconocen la palabra vamos, por ejemplo. Igual que reconocen la palabra baño. Entonces, yo pensaría que ahí hay un poquito de las dos cosas. En esos días me estaba leyendo en Twitter un señor que puso que el perro, como ya siempre sabía la palabra vamos, y se alegraba cuando pues la gente de la casa decía vamos y no lo iban a llevar, entonces la habían cambiado en la casa y decían let's go, pero entonces el perro había aprendido let's go también. Entonces, ahí hay procesos de aprendizaje, pero que en algún momento se convierte también ya como en una especie de reflejo condicionado. ¿Cierto? Porque el asunto del baño, por ejemplo, no es la palabra solamente, es que cojan la toalla del perro y él ya lo sabe y se esconde, ¿cierto? Entonces yo pienso que ahí hay como un poquito de las dos cosas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. Ok. Entonces hablemos, como ya tenemos súper claro el asunto de cómo es que se comunican. O sea, estamos recibiendo señales del medio, esas neuronas las están integrando, las están llevando hasta el sistema nervioso central,
allá están entregando esa información, lo hacen mediante sinapsis y neurotransmisores, y ahí se genera la respuesta motora adecuada y saldrá nuevamente pues a través de neurotransmisores a cumplir con su función motora adecuada. Entonces hablemos un poco más de la sinapsis. Bueno, entonces la sinapsis, hemos venido hablando de neurotransmisores y no hemos considerado que ese es un tipo de sinapsis, porque hay dos tipos de sinapsis, o incluso tres, porque uno hablaría de sinapsis mixtas. Pero en primera instancia, de lo que hemos venido hablando es de sinapsis de carácter químico, ¿cierto? Que nos decía antes por ahí ahorita, electroquímico, muy bien. Químico, ¿qué es eso? Una sustancia. De carácter principalmente, estamos hablando de neurotransmisores, esto es de carácter principalmente peptídico, ¿cierto? De origen peptídico, pues que se produce, se sintetizan esas neuronas del sistema nervioso y que tiene receptores. Entonces, ese es el concepto como más conocido, más aceptado de sinapsis, la sinapsis química. Entonces dice, la primera neurona, es decir, la presináptica, secreta en la sinapsis un neurotransmisor. Y esta actúa en los receptores y, miren acá, excita, inhibe o modifica a la segunda neurona, a la pos. Creo que eso se lo lleven súper claro. ¿Qué va a pasar con la llegada del neurotransmisor? No sabemos, dígame quién es, ¿cierto? Dígame qué neurotransmisor es. Porque, no, y no solamente eso, dígame en qué receptores. Porque la tarea que ustedes van a hacer es averiguar los receptores que tiene cada neurotransmisor. Entonces pueden ser 5 o 6, y cada uno funciona distinto. Entonces lo que les decía, la misma sustancia en receptores distintos pueden tener efectos distintos. Entonces ni siquiera casarnos con el hecho de cuál neurotransmisor y en qué tipo de receptor. Ahí sabríamos entonces cuál va a ser el efecto final sobre la neurona posináptica. Listo, esas son sinapsis químicas. Y sinapsis eléctricas, entonces, son aquellas en las cuales la comunicación célula-célula es por cercanía, pegaditas y no por liberación de ningún neurotransmisor. Entonces dice así, son canales directos que transmiten impulsos eléctricos de una célula a la siguiente. Entonces, y aquí dice que son pocas realmente en el sistema nervioso central. O sea, sería como esto. ¿Dónde se ve mucho esto? En otro tipo de uniones que no son sinapsis, como decir, por ejemplo, en el músculo liso, que se transmite la despolarización. Pero en términos de neuronas, pues realmente hay pocas, algunas descritas en aves, en el sistema nervioso de aves. Pero realmente pues lo principal es esto, sinapsis de carácter químico. Entonces ese concepto de sinapsis es esto, contacto funcional entre neuronas, o también entre neuronas y células musculares, o entre neuronas y células glandulares. Entonces, aunque tampoco nos vamos a quedar con eso, porque ustedes en inmunología van a ver que también se habla de la sinapsis inmunológica. Pues ya es otro cuento, pues aquí en nervioso, entonces estaríamos hablando de esto, entre una neurona y otra neurona, o entre una neurona y un músculo esquelético, o un músculo liso, ¿cierto? O entre una neurona y una glándula acinar, salivar, por decir algo. Entonces es una sinapsis neurona-neurona, una sinapsis neuromuscular, una sinapsis neurona-glándula. Bueno, miren acá. Listo, es la unión de un axón con otra neurona o célula muscular ya. Y lo que va a pasar aquí, generalmente, entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta, es que se les va a propagar el potencial de acción. ¿Qué tiene que pasar para que esta libere el neurotransmisor? Esta primera se tiene que despolarizar. Si el efecto va a ser que esta célula haga la secreción, listo. Esta le va a liberar el neurotransmisor y esta se va a activar su actividad, pues a su funcionalidad. Si estamos hablando de dos neuronas, esta se tiene que despolarizar. Si el neurotransmisor que se está liberando acá es excitador en un receptor excitador, el efecto acá es que esa también se va a despolarizar. Entonces aquí se le propagó el potencial de acción. Pero puede ser que esta sea cerrar, esta se va a inhibir. Listo. Bueno. Entonces,
hablemos, esto ya les acabo de mencionar, químicas, eléctricas, como les dije, algunas pueden ser mixtas. Y miremos entonces aquí pues como más de lo que les estaba contando. ¿Cómo se van a transmitir esas señales? Entonces tenemos una sinapsis, entonces a la célula pre es el espacio sináptico o hendidura sináptica y esta es la célula post. Listo. ¿Qué nos están diciendo acá? Que podríamos tener otro tipo de sinapsis, lo que yo les había dicho, axodendrítica, es decir, esta es como la más típica, el axón de la pre con dendritas de la post. Axosomática, el axón de la pre con el soma de la post. Que también les dije ahorita, por aquí la puede estimular y esta tener el axón por acá. O dos axones, podría ser también, que son menos comunes. Bueno, ¿qué tienen las neuronas? Entonces, tienen en esos axones vesículas con neurotransmisor, es decir, que el neurotransmisor se sintetiza en la célula pre, se almacena en vesículas y esas vesículas entonces están ahí listas para ser liberadas mediante exocitosis, es el mecanismo a través del cual los neurotransmisores salen de la célula presináptica. Tiene que tener muchas mitocondrias porque esa exocitosis gasta energía, es decir, hay que llevar esas vesículas hasta la membrana celular y ahí hacer unos procesos de fusión y son muy complejos, intervienen bastantes proteínas y finalmente terminan liberando el neurotransmisor a la hendidura. Entonces tienen vesículas y tienen mitocondrias también. Ok. Miren acá, como esto es tomado del texto de García Sacristán, está muy viejito, pero pues ahí lo muestran bien. Entonces tendríamos axodendrítica, este es un axón con dendritas, axosomática, es el axón con el soma de una vez, y axoaxónica, que estamos teniendo el axón de esta con el axón de esta otra, ni siquiera de esta, sino de esta otra. Bueno. Y aquí es un poquito más claro de cómo es el asunto de la liberación del neurotransmisor. Entonces, vean, esta es la presináptica. Entonces, esto que estamos viendo acá con esta flecha está representando el impulso nervioso. Es decir, a esta algo le tuvo que pasar para que la decisión sea liberar su neurotransmisor. Entonces, algo le tuvo que pasar, principalmente algo la tuvo que despolarizar. Y ella entonces, como respuesta a esa despolarización, haberse puesto tan positiva, entonces hace lo siguiente. Listo, tiene todo. Aquí pues básicamente vamos a mirar que hay una entrada de calcio por canales de calcio operados por voltaje que van a favorecer la exocitosis, es decir, miren acá está la vesícula. ¿Qué hizo ella? Migró, vino, se fusionó con la membrana celular y dejó en la hendidura sináptica o en el espacio sináptico el neurotransmisor. ¿Qué tiene que tener la célula post? Receptores. Entonces la sustancia se pega a los receptores y ya esperamos que en esta entonces se genere la respuesta adecuada, que según sea el neurotransmisor pues sea despolarizarse o ponerse más negativa, no sabemos. Bueno, en este caso, que es de acetilcolina la sinapsis, es una sinapsis colinérgica, miren lo que está mostrando acá el dibujo, está mostrando que el neurotransmisor se pega a los receptores y esperamos que aquí se genere la respuesta que sea. Pero esta célula va a seguir con su vida y esta acetilcolina, decíamos pero ya cuando hablamos de señalización que la señal tiene que morir. Entonces, si aquí sigue estimulando, esta va a estar muy excitada. Entonces, no, si es una función normal, aquí la excita y aquí aparece la enzima que degrada a ese neurotransmisor, que en este caso se llama acetilcolinesterasa.
Entonces la degrada y miren cómo la parte en dos moléculas, en colina y en ácido acético. Entonces la colina está demostrada que es recaptada por la célula presináptica para volver a sintetizar más acetilcolina y volver a hacer como todo el proceso. Y este ácido acético pues entra a rutas metabólicas diversas para ser expulsado del cuerpo. Entonces esto pasa todo el tiempo. Viene acá, se libera porque esta se despolarizó, se pegó de los receptores y fue degradada por su enzima y aquí recaptada y así todo el tiempo. ¿Qué pasa en esta? No sabemos, porque estamos hablando de acetilcolina. Puede ser que en unas neuronas sea excitador, puede ser que en otras neuronas sea inhibidor, y ahí ya les amplié la tarea al que le vaya a tocar el acetilcolina. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, entonces miren acá, está en palabras lo que les acabo de mostrar en el dibujo. ¿Cómo se libera ese neurotransmisor? Entonces hay una propagación del potencial de acción en la neurona pre. Se da el vaciado de vesículas, ¿por qué? Porque se van a abrir canales de calcio operados por voltaje y estos favorecen la exocitosis. Entonces, no hay exocitosis si no hay calcio, para que también lo sepan. Que muchas veces la respuesta de un neurotransmisor puede ser inhibitoria porque no deja entrar calcio, por ejemplo. Entonces no hay liberación del neurotransmisor y no se va a seguir dando la propagación del impulso o de la información pues, de la que estamos hablando. Miren acá otra exocitosis, tenemos la vesiculita con el neurotransmisor adentro y es por partes. Realmente esto en biología molecular avanzada es una cosa brutal. O sea, no se imaginan la cantidad de proteínas que intervienen para que esto pase. Pero así pues, grosso modo es esto. Está la vesiculita con el neurotransmisor. Gracias al calcio que entró, entonces ella se mueve y se va pegando a la membrana, se fusiona con la membrana, sería un proceso contrario a la endocitosis que ustedes estudiaron por allá al principio, y entonces ya queda pues, abierta hacia el exterior, se libera el neurotransmisor, se pega de los receptores que están en la célula postsináptica y aquí pues no sabemos qué va a pasar porque depende de qué neurotransmisor es este y de qué receptores sean estos. Y listo, digamos que ya sé que es el cuento de la acetilcolina, puede ser que se recapte o no, ya que queda otra vez la vesiculita ya no fusionada. Esto se da específicamente en momentos que se llaman exocitosis, que es para liberación del neurotransmisor. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar sobre la célula postsináptica? Entonces depende, vamos a hablar de que hay dos tipos de receptores. Vamos a hablar de que hay unos receptores metabotrópicos, ¿cierto? O unos receptores ionotrópicos. Entonces, los receptores van a ser esos que estamos viendo acá, ¿cierto? Esos que estamos viendo acá. Entonces, ¿qué puede pasar? Se pega, entonces el receptor va a tener un componente de unión, que es como el dominio que reconoce la sustancia, y un componente que seguramente va a dejar pasar iones, ¿sí? Miren acá, los efectos no dependen del neurotransmisor en sí mismo, no dependen del neurotransmisor. ¿De qué dependen? Dependen del receptor. Porque puede funcionar distinto. Ante la llegada de acetilcolina puede ser que se abran canales de sodio en una célula y puede ser que se cierren canales de sodio en otro tipo de receptores. Entonces, esa apertura o cierre de canales se da por la unión directa del complejo neurotransmisor-receptor, que sería el caso pues de componentes o de receptores ionotrópicos, o si pasa lo que vimos por allá en señalización y también cuando lo vimos en transporte a través de membrana que decíamos, puede ser que el receptor sea el mismo canal, que sería este caso, o puede ser que no, sino que esté acoplado, asociado, llega la sustancia y se generan cascadas señalizadoras de segundo mensajero al interior que terminan abriendo canales, que se van a llamar metabotrópicos.
Profe, ¿me vuelves a explicar eso, por favor? Claro, cuando estamos por allá hablando, voy a ver si yo tengo por acá otra gráfica que no sé qué, no lo veo por aquí. Yo creo que yo les abrí en un momentico. Una presentación que faltan unos dibujitos, voy a buscar otra. Disculpan. Se los voy a mostrar ya mejor. Pues eso mismo que les estaba mostrando, pero ya con unos dibujos. Listo. Bueno. Estaríamos por acá. Bueno, miren acá. Entonces esta ya la habíamos visto. Listo. Y miren esta, lo que les estaba contando. Esto tendríamos entonces una neurona con un receptor. Pongamos aquí la voz más grande para que entendamos lo que les estoy contando. Con un receptor. ¿Qué vimos por allá hace tiempo? Pues hace como 2 semanas, cuando hablamos de transporte a través de membrana, que decíamos, vean, los receptores, los canales iónicos pueden ser operados por ligando o operados por voltaje. Los de voltaje ya están chuleados. Pero los que eran por ligando, decíamos, vean, puede ser que la sustancia que llega y el mismo receptor es canal. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Listo, entonces en este caso estaríamos hablando de receptores ionotrópicos. Pero cuando no ese es el caso, sino que tenemos un receptor que no es canal, sino que cuando llega ligando genera cascadas internas para que en otra parte se abra un canal, ¿sí se acuerdan de este otro mecanismo? Eso se llaman metabotrópicos. Es decir, son más complejos. No es que llegue el neurotransmisor y de una el mismo receptor se abra como canal, sino que empiezan a hacer cuentas por debajo, activar quinasas y de todo para que se termine abriendo un canal en otra parte. Que son un poquito más lentos. Realmente los receptores que sean metabotrópicos se demoran un poquito más porque los ionotrópicos de una vez abren o cierran porque el mismo receptor es canal. ¿Listo? Entonces hablamos de esto, de que se abra, pues si es el canal iónico de una vez, o se activan cascadas de segundo mensajero si es un receptor metabotrópico. Bueno, entonces ven acá. ¿Qué tenemos en cuanto a los canales? Ya sabemos, pueden ser excitadores o pueden ser inhibidores. ¿De qué depende? ¿Del neurotransmisor? Sí, pero también depende del receptor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que una misma sustancia puede generar diferentes acciones según el receptor que se pegue. Entonces, por ejemplo, volvemos. La adrenalina, ¿siempre es súper excitadora? Pues no. En el corazón sí, pero en el digestivo es inhibidora. ¿Cómo lo hace? Porque tiene receptores distintos que funcionan distinto en células distintas. Entonces, los canales iónicos pueden ser excitadores. La mayoría de lo que ustedes van a estudiar y de la consulta que van a hacer son neurotransmisores. Cuando son excitadores lo hacen a través o a partir de la apertura de canales de sodio, la gran mayoría. Entonces, cuando hablamos de receptores acoplados a canales
catiónicos excitadores, estamos pensando casi siempre es que se abren canales de sodio en esa célula y ya sabemos que esto lo que va a hacer es esto. Perdón. Esto, ¿cierto? La fase ascendente de un potencial de acción. Bueno, pero también podemos tener canales aniónicos que son de carácter inhibidor. Los más comunes cuando hablamos de neurotransmisores son aquellos que dejan, por ejemplo, entrar cloruro. Entonces, yo tengo una célula en su potencial de reposo y lo que hacen es que me le abrieron un canal de cloruro, ella no se va a excitar, ella se va a poner más negativa, ¿cierto? Entonces, así funcionan, por ejemplo, los analgésicos, los anestésicos. Hablamos del alcohol, ¿cierto? ¿Por qué nos deprimimos nerviosamente? ¿Por qué hablar mal? ¿Por qué caminar mal? Porque tiene todas las neuronas llevadas por allá al inframundo, no excitadas, sino inhibidas. Entonces eso se hace principalmente cuando hablamos de inhibiciones, es mucho vamos a mirar asociado al ion cloruro o a la salida de potasio también, y en los excitadores sobre todo a la entrada de sodio. Bueno, cuando es de segundo mensajero, no voy a hacer pues acá como mucho énfasis porque ustedes ya esto lo vieron en temas anteriores, pero básicamente es esto. Entonces recordemos que estamos hablando de receptores acoplados a proteína G, entonces llega el neurotransmisor, se activa la proteína G activa, entonces puede hacer varias cosas, miren acá como es ¿cómo se llama esto? Como de prolífica sus acciones, entonces puede abrir canales de una vez. Entonces miren acá, tenemos varias situaciones. Si se abre canales de potasio, esa célula se quedará entonces positiva o negativa. ¿Se excitará o se polarizará más? Se polariza. Muy bien, negativa. ¿Qué está haciendo aquí esta su unidad alfa? Entonces activó la anilatociclasa, activó la AMPC y produjo AMPC, que es como segundo mensajero. Seguramente esta se va a activar, ¿cierto? Porque aquí se va a activar quinasas y se van a activar proteínas diferentes. ¿Qué también puede hacer esta subunidad alfa activada? Pues lo que ya hablamos, activar algunas enzimas intracelulares y será entonces positiva. O activar la transcripción génica, que también lo vimos, efectos sobre el núcleo de la célula para poder entonces generar el efecto. Entonces cualquiera de estas cosas pueden pasar, por eso estos que son metabotrópicos pueden ser más demoraditos, ¿cierto? Para su efecto. Bueno, entonces ¿cuáles pueden ser los efectos en esta situación? Podemos tener lo que se llama un potencial postsináptico excitador. ¿Qué es esto? O un potencial postsináptico inhibidor. Entonces, en la célula postsináptica habrá despolarización si lo que se generó fue un potencial postsináptico excitador, ¿cierto? Y acá entonces la célula post también va a hacer su propia despolarización. Pero si lo que pasó fue un potencial postsináptico inhibidor, se va a hiperpolarizar, se va a poner más negativa. Sería, por ejemplo, los casos de las entradas de cloruro. Entonces, definamos eso. ¿Qué es un potencial postsináptico excitador? ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les decía, puede ser que no alcance si hacemos una vaca y no es suficiente? Entonces, dijimos, vean, hay que alcanzar el umbral, que lo situamos en menos 40 milivoltios. Y estamos estando parados por acá en el reposo, menos 70 que dijimos. ¿Qué tiene que pasar? Tienen que ocurrir algunas cosas en este trayecto para que alcancemos finalmente este menos 40. Entonces, en términos ya de neuronas, yo puedo tener una neurona en el reposo de menos 70 y para alcanzar el umbral de menos 40, pues tiene que ser que por acá venga una neurona excitadora, por acá otra, para que entre todas me ayuden a alcanzar el menos 40. ¿Les queda claro?
puedes devolver un momentico la diapositiva anterior? Por favor. Esta. Sí, gracias, profe. Bueno. Entonces, lo que les estaba diciendo, cada uno de estos es un potencial posináptico excitador. O sea, cada uno de estos me va a subir un poquitico la polaridad. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, o sea, tengo suficientes potenciales posinápticos excitadores hasta llegar aquí. Entonces, ¿qué les decía yo la clase pasada? Si no nos alcanza, pues no va a pasar nada, menos 40. Aquí un intento de despolarización, pero no nos alcanzó. Entonces no hubo potencial de acción. Entonces, cuando hablamos de un potencial posináptico excitador es una descarga única, ¿cierto? Una de estas, no repetitiva, es un potencial pequeño, ¿cierto? Pero para que se haga un potencial de acción, se requiere llegar al umbral de menos 40. Y aquí les van a dar otro dato. Miren, es menos 40 en dendritas y somas, pero es un poquito más abajo en el cono axónico. Es decir, que si yo tengo una neurona y le aplico por acá el potencial posináptico excitador, por acá por una dendrita, me va a dar más dificultad despolarizarla que si le llego por acá. Por acá tienen un umbral más bajito. ¿Saben por qué? No, profe. Porque aquí tiene mayor disponibilidad de canales de sodio. Hay muchos. Entonces empiezan a activar canales operados por voltaje en mayor densidad y alcanzan rápidamente la despolarización. Pero como la mayoría son así, axodendríticas, entonces hablamos casi siempre de este menos 40. Bueno, entonces listo, quedamos en eso, en que un potencial posináptico excitador es como si fuera una cuota, ¿cierto? Una pequeña cuota. Una de estas es pequeño y puede que no sea suficiente para llegar al umbral. Entonces hablamos de varios potenciales posinápticos excitadores cuando queremos llegar al umbral. Ok, miren acá, una sola sinapsis es insuficiente, porque miren lo que le aporta, 200 microvoltios. Entonces tenemos esto. Estamos hablando de milivoltios en esta escala del potencial de acción, menos 70 mili. Y cada sinapsis le aporta micros. ¿Qué requerimos? Sumar. Aparte de que, miren, estamos hablando de que es un potencial chirriquitico y que además se degrada en 15 milisegundos. O sea que si aquí rápidamente no viene otro y le ayuda y siguen subiendo rápido, si le toca esperar mucho, esto ya desaparece. Entonces necesitan hacer sumación espacial y sumación temporal, que son dos términos que vamos entonces a definir a continuación. ¿Hasta aquí les queda claro esto? Bueno, entonces miren, ¿qué es sumación espacial? Sumación espacial es cuando yo tengo eso, una neurona que se quiere despolarizar pero requiere muchas cuotas, ¿cierto? Entonces lo voy a conseguir con esta, cada una poniendo sus 200 microvoltios hasta que logren alcanzar el umbral. Entonces es adición de potenciales posinápticos excitadores simultáneos, muchos, en botones presinápticos múltiples, es decir, varios botones son estos como sinapticitas, en zonas dispersas, y entonces van a producir una corriente eléctrica suficiente para alcanzar la respuesta del todo o nada, que es lo mismo que decir llegar al menos 40, ¿cierto? Entonces llegar al menos 40 sumando varios en diferentes puntos, se llama sumación espacial. Esa es la que siempre hemos venido conversando y es pues muy fácil de entender. Pero les mencionaba en la diapositiva anterior una sumación temporal. Vamos a ver de qué se trata esa. Profe,
Esos 200 microvoltios, ¿qué los da? ¿De dónde salen? El efecto que ella logra hacer en términos iónicos, ¿cierto? Entonces yo tengo acá menos 70, necesito llegar a menos 40. ¿Cómo hemos aprendido que esto se logra? Abriendo canales de sodio, ¿cierto? Pero lo que estamos diciendo es que una sola sinapsis me abrirá por acá 2 o 3 canalitos. Y esto me da entonces por acá un voltaje muy chiquito, 200 microvoltios, que sería distinto a si viene otra, que entonces abre otros, y otra que abre otros, y entonces rápidamente entre todos logran llegar acá antes de que la señal muera. Entonces, ¿qué me da esto? Los canalitos que me logré abrir, un potencial postsináptico excitador, pero puede ser que no sea suficiente. Pues de hecho no es, estamos hablando de 200 microvoltios frente a subirnos 30 milivoltios. ¿Listo? Listo, profe, gracias. La temporal es que es sumación también, pero no de varias, sino de la misma sinapsis, pero muy rápido. Es decir, estimulo, muy rápido, es esto, ¿cierto? Estimulando sobre la misma, la puedo hacer alcanzar también el umbral rápidamente, se llama sumación temporal. Es decir, ¿por qué? Porque es por unidad de tiempo, no tener, digamos, este comportamiento, sino tener este comportamiento. Listo, aumentar la frecuencia elevada. Y con eso entonces se consigue un mayor grado de despolarización, que son sumación temporal, sumando varias amiguitas, o sumación espacial, perdón, sumando a varias, o la temporal, la misma a una frecuencia más elevada. Preguntas. Ahora, las inhibidoras. Entonces estamos hablando de lo mismo. Vamos a hablar de potenciales. Por favor. Ya, gracias. Entonces las inhibidoras dijimos que es irnos hacia lo negativo. Estamos en menos 70 y algo pasa y en lugar de despolarizarnos, nos hiperpolarizamos. Entonces acá también estamos hablando entonces de potenciales postsinápticos inhibidores. Vamos a mirar esto cómo se puede lograr. Entonces vamos a hablar de inhibición postsináptica o de inhibición presináptica. ¿A qué hace referencia esto? Yo puedo tener una sinapsis inhibidora si lo que estoy haciendo es liberando el neurotransmisor y generando aquí lo que dijimos, o entrada de cloruro, ¿cierto? O salida de potasio, por ejemplo. Eso sería una inhibición postsináptica. Es decir, se hace la sinapsis normal y el efecto aquí es inhibidor. Pero podríamos hablar de inhibiciones presinápticas. ¿A qué hace referencia? A que lo que está pasando de raro está pasando en la pre. O sea, hay alguna cosa que hace que aquí no se libere el neurotransmisor. Sería el mismo efecto, ¿cierto? No se estaría generando potencial de acción, pero sería porque la pre es la que le está funcionando bien. Las dos cosas pueden pasar. O sea, profe, poniéndola más negativa a través de la entrada de cloro o de la salida de potasio, o que simplemente no suceda nada en la presináptica. Exactamente, muy bien. Ahí no habría hiperpolarización realmente, pero tampoco habría despolarización. Pues no habría acción realmente. Okay. Bueno, entonces, miren acá, cuando estamos hablando de la inhibición postsináptica es eso, el neurotransmisor se pega al receptor, se abren canales, bien sea de cloruro para que entre y ponga negativa o de potasio para que salga y ponga negativa, y hablamos de un potencial postsináptico inhibidor. Se acaba de mencionar.
tendríamos esto. Tendríamos esta situación. En esta pasa algo que disminuya la liberación del neurotransmisor. Por ejemplo, que hayan pocos canales de calcio acá. Acuérdense que esta liberación de la vesícula depende mucho de la entrada de calcio para la exocitosis. Entonces, cualquier situación que esté bloqueando canales de calcio, también algunos medicamentos funcionan así. Lo que haría sería inhibir la despolarización de la presináptica. Bueno, pregunta. Profe, es que no entiendo muy bien la inhibición posináptica. La pos es la de siempre, la típica que hemos visto, y es que lo que va a pasar inhibidor, lo que va a tener carácter inhibidor, ocurre en esta. Es decir, la pre le entrega el neurotransmisor y el efecto en la pos es inhibidor. ¿Por qué? Porque pueden ser dos cosas que pasen. O que la llegada del receptor, del ligando al receptor, abra canales de iones negativos, vamos poniendo como ejemplo el cloruro, o abra canales de cationes que salgan, como por ejemplo el potasio. Aunque también pongamos otra, puede ser el cierre de canales de sodio, por ejemplo. Cierto, genera también un efecto inhibidor en la pos. O sea, cualquier cosa que a través de iones lleve a esta célula pos a volverse negativa. La apertura de ciertos canales o el cierre de ciertos canales. Listo. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces miren esto. Entonces dice así. Para producir un potencial de acción, se necesitan unas cuantas sinapsis excitadoras que se activen simultáneamente sin que haya sinapsis inhibidoras. ¿Cierto? Entonces lo que yo les dije, si aquí tengo información despolarizante de varias sinapsis, el efecto neto va a ser que ésta se despolarice. Pero, si yo tengo aquí unas 4 sinapsis que indican despolarización y por aquí una que dice no venga, hiperpolarícese, ¿quién gana? ¿Cuál será el efecto neto de esta neurona con esta situación que le estoy pintando acá? Despolarización, profe, ¿no? Despolarizarse. Entonces miren acá, entonces puede haber un aumento en la sumación de potenciales sinápticos excitadores para superar a los inhibidores. Entonces también puede ser que hayan de los dos, pero que los excitadores superen a los inhibidores. Claro. Sí, profe. Miren acá, este es el dibujito que yo estaba queriendo hacer, pero pues bueno. Entonces aquí lo que está pasando es esto, tenemos una neurona y tenemos una cantidad de proteínas de membrana haciendo cosas, canales, bombas, dejando entrar, dejando salir, y finalmente acá habrá un efecto de sumas y restas, Entonces ella va a decir, bueno, con todo lo que pasó, con todo el que llegó, con todo lo que me dijeron, tantos neurotransmisores, el efecto final va a ser que se despolarice. ¿Cuándo pasó esto? Cuando todos eran despolarizantes o cuando habían más despolarizantes que hiperpolarizantes. ¿Cuándo pasó esto? Cuando todos eran hiperpolarizantes o cuando habían más hiperpolarizantes que despolarizantes. Entonces es aritmética muy sencilla. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les voy a repartir neurotransmisores para que hagamos la tarea para la próxima clase. Voy a dejar de compartir y les voy a dictar que van a consultar.
Bueno, entonces, Carolina Acevedo y Santiago Alzate Hola, profe. van a consultar glutamato. Para la próxima